donde estoy subiendo todos los capítulos de una serie que estoy llamando Comunidad Mural. Digamos, en este espacio lo que quiero es tratar como de reunir a las diferentes personas que están aportando su grano de arena en este movimiento y que finalmente pues es muy complicado al menos hasta donde yo conozco o hasta donde yo sé, no hay un espacio donde podamos así como que encontrarlos a todos y decir, oye, mira, aquí es donde está toda la gama de personas que están haciendo algo en este proyecto. Y bueno, pues de ahí es mi duda, también mi interés de querer conocerlos y aparte, pues conocer su punto de vista sobre todo este movimiento, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Mi nombre es Jesús Rodríguez Arévalo, yo soy originario de Morelia, Michoacán. Ya cursé la primaria y la secundaria también, después fui a estudiar a la Ciudad de México y pude ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde realicé la licenciatura en Artes Visuales en la Ciudad de México. Después hice una maestría igual también en Artes Visuales, ahora en la FAD, lo que se llama Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y después hice una maestría en Ciencias de la Educación, en Pedagogía, en la Universidad del Valle de México. También realicé un diplomado en Bellas Artes, en el IMBA, como parte de las actividades que nos pedían para ser docentes, un diplomado en artes visuales. Esa sería la formación y el perfil. Ah, muy bien. Vaya que tiene una formación muy amplia. Particularmente entiendo que algunos de sus estudios están enfocados digamos, a la docencia, porque entiendo que también está dando clases en una universidad. ¿Pudiera usted platicarnos un poquito sobre esto? Cómo no, tuve la oportunidad de realizar la tesis cuando hice la licenciatura, una tesis que se llamó Experiencias del Taller de Muralismo. Es este libro. Ok. Pintores muralistas mexicanos. Esa la encuentra en la UNAM, tecleándolo así. Es la tesis que presenté ahí se llama Experiencias del Taller de Muralismo, Pintores Muralistas Mexicanos, Asociación Civil. Cuando hice la maestría también hice otra tesis relativa al muralismo. Todo muralismo es mi inclinación profesional y mi gusto por el muralismo. Y también realicé otra tesis ahí con mi asesor de tesis, Eduardo Ortiz Vera, y él es doctor de ahí de la FAD, y pues fue también relativa a la composición poliangular. Okay. Y ahí la tesis de la maestría se llama Método Biográfico Narrativo en la enseñanza de la pintura mural. Ese método biográfico narrativo se creó en base a la experiencia de cuando entré al Instituto de Artes, por allá en el 2000. Llevaba un tiempo, casi 15 años, de dar clase de la asignatura de pintura mural y me surgió la idea de transmitir por medio de una tesis, por medio del libro, el método que se realiza ahí. Es en base a la narrativa, la experiencia de leer, de lo literario y de la construcción oral, sacada del libro y traducida de manera hermenéutica hacia la imagen. De eso trata esa tesis. Se encuentra en el repositorio de la UNAM, las dos tesis, pero simplemente es en el buscador Google, tesis de maestría Jesús Rodríguez Arévalo, o tesis de muralismo, cualquier cosa, esas palabras clave, y ahí arroja el resultado inmediatamente. Ah, muy bien, muy o sea, accesible. sin buscarle demasiado, en el Google podemos acceder. No,
Ah, Para perfecto. nada, no hay que buscarle mucho. En automático, ahí arroja el resultado de las publicaciones que se han hecho y ahí van las tesis. Ah, muy bien. Con las diferentes personas que he estado platicando sobre el tema de muralismo, siempre han comentado esta situación que es importante, ¿no? Tener una lectura que nos permita entender un poquito más sobre el tema del muralismo. Pero en el caso particular de usted, ¿cómo es que sucede esta inclinación hacia el muralismo? Porque, pues, al estudiar en una escuela de artes, muchos tienden a hacer obra preferentemente de caballete o se van a una corriente, no sé, lo abstracto, no sé, el Sí. impresionismo, cuestiones así. Pero ¿cómo, o sea, aquí es donde a mí me genera curiosidad, cómo el maestro Jesús decide que lo suyo es el muralismo porque eso es lo que pretende hacer? Mira, desde niño, he tenido el gusto por los murales. Por allá, pues, en la época ya pasada, en la época arcaica, había una televisora que se llama Imevisión. Seguramente ustedes los jóvenes no habrán escuchado No, Imevisión, que ahora es no, TV no, Azteca. no, no, Son no, la los verdad inicios es que de no. TV Azteca. Y antes le cambiábamos a la televisión con un canal de mano, con una rosca, y íbamos buscando canales. Nada más había los de Televisa, 3, Oh, sí, 5, sí. 2 y 7. Y de Imevisión apareció el 13, que era cultural, entonces, bueno, era parte de como de Estado. Entonces había programas más culturales que en Televisa, que nos imponían cosas. En Imevisión había una serie de programas en donde aparecía un flyer muy bonito de música mexicana, y aparecían los murales de la UNAM. Entonces empezaban diciendo José Clemente Orozco plasmó en la universidad, plasmó en la Secretaría de Educación Pública, y todo esto en el Hospicio Cabañas, el hombre en llamas. Aparecían esos murales, ¿no? Que Sí, casi sí, sí. aparecían como en grises, porque no recuerdo que tuvieran mucho color. Al fin de Ah, cuentas, pues sí se captaba los rojos, los grises, los ocres, y me impresionó mucho, y esto, pues yo quería ser como ellos, ¿no? Para mí mis héroes eran los muralistas desde niño, y empecé a pintar obras también a mi nivel en Casa de Cultura. También hubo cursos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue un muralista a visitarnos a los niños, a los jóvenes que estábamos pintando ahí, y nos dijo, dejen ahí sus pinceles y vengan a ver estas pinturas. Nos mostró un libro de muralismo y nos comentó: yo soy muralista, vengo a enseñarles el círculo cromático, la escala, todo esto para hacer un mural aquí afuera. Entonces prácticamente fueron mis pininos y ok. mi decisión de formarme como muralista. Estamos hablando a los 12, prácticamente a los 12 años trabajé ahí con este muralista, y después fue 15 días, y después ya seguí por mi cuenta, me cursos. Cuando terminé la prepa yo ya sabía que quería ser muralista, pero anteriormente mis papás, afortunadamente, me dieron toda la casa del patio, y mis hermanos me apoyaron, y pinta todo lo que quieras, ¿no? Entonces mi mamá me chuleaba mucho mis cosas, que pues no resultaban tan afortunadas, pero para ella eran una belleza, y guardaba todos mis dibujos, cosa que yo no hacía, y por ahí encuentro mis dibujos de esa época de niño a través de mi mamá, que me los guardaba, y me compraron estuche de pinturas, todo esto. Cosa que luego a veces con mis estudiantes encuentro que no era tan así, tan amable la situación. Con mis estudiantes de licenciatura llegan chicos que no los apoyan sus papás, y al contrario les dicen: no, ponte a hacer algo productivo porque eso no es trabajo. Ponte a trabajar realmente porque eso no es trabajo, ni estudio, ni es nada. Así que esas mafufadas no las quiero aquí en la casa, y no quiero que seas eso. Quiero que seas gente de provecho, no pintor. Entonces, Y todo lo contrario a lo que a mí me sucedió, ¿no? sí, Que sí, se sí. enorgullecían diciéndome que era pintor. Bueno, total que esa es la anécdota del gusto por la pintura, por lo grande. Pinté mi casa, todo el patio lleno de peces, de animales, de personajes y de cosas abstractas.
y ahí yo me explayaba, ¿no? Como mi pizarrón mural. Cuando terminé la prepa, yo directamente fui a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, investigué y, no, anteriormente 2 años los pasé metiéndome me metí a Chapingo, donde estuve un semestre Fíjese, en la ingeniería fíjese, agropecuaria. wow. Entonces, El paréntesis, dirían, es que yo estudié en sí, Chapingo. Y así como de, bien, ah. Muy bien, sí, continúe, continúe. este, sí, gracias. Fíjate que yo no me decidía totalmente por tomar la pintura o la carrera de pintor. Entonces decía, pues yo voy para ingeniero, también tuve una prepa agropecuaria, un cebeta. Entonces Ajá. me gusta también eso, me gusta la biología y también, bueno, estuve ahí. Pero cuando estuve ahí en Chapingo, más bien me pasaba más bien dibujando en los murales de Diego Rivera que allá en mis clases. Ah, Entonces, ya. donde llegaba tarde y yo... Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde fui a encontrar la obra del maestro Diego Rivera? Y pues ahí me absorbió. No era lo mío, me regresé a Morelia porque yo vivía allá y Ujú. me fui a la UAM, a Xochimilco, a diseño gráfico. Que bueno, algo parecido, algo que me dé dinero, porque en algún momento voy a necesitar comer de mi carrera y la pintura no, pues, le tenía miedo, ¿no? En ese sentido, pero es algo muy, muy fuerte que yo tenía, pero que siempre lo practicaba, pero que no me animaba a realmente a dar, poner todo en comal, ¿no? Y bueno, ahí con 3, 4 de mis compañeros que andábamos siempre en grupo dibujando en las calles, haciendo retratos y eso, decíamos, no, pero es que de esto no vamos a vivir. Bueno, total, estuve un semestre en diseño gráfico, no me gustó tampoco, realmente desarrollé todas las tareas, las actividades, pero yo más bien le daba el toque artístico y el maestro me decía, no, es que no tienes que poner todos los detalles, Jesús, sintetiza para un logo, mira, te estamos pidiendo algo, una síntesis eh, más importante, nada más dibuja con pura línea, no le metas sombras, porque yo tenía eso para meter a todos sombras y luces, ¿no? El claro oscuro. Bueno, total que no me gustó y definitivamente dije, bueno, yo me muero de hambre, pero ya ahora ya me voy a la escuela de artes plásticas. La busqué en una, vi el domicilio, todo esto, fui ahí a visitarlo y cuando llego a la portada encuentro a la ENAP, Escuela Nacional, y una escuela enorme, y ahí la secretaria me dice, no, joven, aquí estudias hasta la maestría y si quieres el doctorado y haces especialidad y todo. Le dije, no es posible, o sea, que haya esto, ¿no? Entonces, toda la ignorancia que tenía en ese momento y que tienen los jóvenes de esa edad cuando investigan algo relacionado con las artes visuales. Realmente he platicado con algunos compañeros y pasa lo mismo, ¿no? Nos pasó lo mismo a todos, pero Creo, al fin de cuentas, pues salí a flote en cuanto al gusto de la pintura. Me metí ahí en NAP y ahí ya desarrollé, ahí vivía en la escuela, estaba todo el día, salía de mis clases que eran matinos, de 7 de la mañana empezaba la materia de historia del arte y luego salíamos a las 2 de la tarde. Yo salía a comer, pero regresaba a hacer mis tareas ahí mismo y me empecé a meter a todos los talleres. Aunque no me tocaran, yo le decía al maestro que iba iniciando, que estaba en otro semestre. Adelante, no hay ningún problema. Los maestros me dijeron, mira, nunca me pidas permiso, tú métete aquí al taller, agarra tu pupitre, agarra la hoja y te pones a dibujar, porque ahí el material, ahí dan tinta china, carboncillo, así, material en una mesa, y uno va, como estudiante va, lo toma, y está el modelo, 4 horas, 4 horas vaya. de su modelo ahí, y no tiene uno que pagar. Entonces, de la licenciatura fue algo fabuloso, yo no quería salir de ahí, y fue la primera vez, el primer año, en donde ya no quise dibujar más, o sea, ya no en la mañana y en la tarde con modelo y con todo el material y todo eso, ya estaba cansado y fue de las que dije, ya voy a descansar este fin de semana, no quiero saber nada de dibujo. Y bueno, me llegué a hastiar y por el gusto, pero a hartar, digamos, a satisfacer, podría decirse,
Ajá. de toda la actividad de dibujo con modelo. Esa es la experiencia de elegir mi carrera y al fin de cuentas estuve ahí y ya de ahí ya egresando de la licenciatura, faltando un semestre, y yendo en séptimo semestre de 8 semestres, vi una convocatoria que decía Ajá. curso de muralismo para jóvenes en Cuernavaca, Morelos. Y como en la universidad sí dibujaba mucho, sí tenía materias de todo tipo, de historia, de los troncos de dibujo, de educación visual y todo esto, pero no había realmente la práctica del muralismo como yo la quería. Entonces, sí estuve ahí un tiempo y cuando vi ese curso me salí faltando un semestre y me fui a vivir a Cuernavaca. Y allá encontré al maestro Silverio, en donde realmente nos enseñó lo que es el muralismo y era totalmente diferente el ambiente académico al ambiente realmente de andar en la calle, de estar en el mercado, porque el maestro Silverio es discípulo de Siqueiros, el maestro Silverio Saiz, que falleció hace 2 años y medio aproximadamente, y, y él tiene su taller en el mercado, y fue la primera enseñanza. Cuando llegamos nos dijo, ustedes tienen que irse a vivir al lugar donde van a pintar murales porque tienen que conocerlos la gente, tienen que platicar con ellos, mucho diálogo, platiquen con ellos, no muevan un pincel hasta que ya hayan escuchado la forma como piensan, cómo se respeten sus y costumbres, todo el proceso de socialización que hacemos los muralistas en una comunidad, pues él ahí me lo enseñó. 41 jóvenes de los distintos estados de la República. Ah, ok. Quisiera antes de continuar en esa parte, hacerle una Sí, pregunta que tiene que ver con el tema de la enseñanza académica y la enseñanza del sí. tema del muralismo a la forma del maestro Silverio, que es lo que usted está comentando ahorita. Una situación que usted comentó es, por ejemplo, la poca información que existe. Y ahora, al entrar al ámbito académico, usted dice, es que esto que me están enseñando no es lo que yo estaba buscando, pero ¿cuál era esa diferencia? O sea, ¿qué fue lo que usted dijo? Esto no Sí, es lo que debe de a lo mejor enseñarse, o cómo lo vería usted. al momento de la licenciatura uno toma un tronco común de 1 año y medio y después elige 2 talleres, pero hasta el último semestre se puede elegir muralismo. O sea, muralismo serían 2 semestres, hasta séptimo y octavo semestre. Ah, ok. Entonces ahí yo quería, precisamente buscaba una escuela de muralismo antes de entrar al ENAP, nunca la encontré y también algún muralista que me ayudara en esas condiciones de que yo no había hecho murales ni nada, tampoco lo encontré. No conocía, estaba pues ignorante en el tema, ¿no? Pues, al entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, tomo mis talleres, pero yo los fui variando, entonces tomé de todos. Tomé grabado, los 2 semestres, quilografía, tomé pintura, fotografía, tomé el taller de escenografía y de pintura de caballete. Cuando llegué a que lo que me tocaba de pintura mural, ahí estuve en ese semestre con el maestro Arnold Belkin y desgraciadamente falleció en el semestre en el que yo estaba. Estaba Ah, enfermo, ok, maestro. ok. Em, Tuve nada más unas cuantas sesiones de mostrarle a Belkin mis trabajos, que será como, pues lo vi yo realmente como, será unas 10 ocasiones, 10 clases. Después nos avisaron es que el maestro está en el hospital, está mal. Después nos avisaron que había fallecido. El maestro Belkin, cuando él es discípulo también de Siqueiros, fue discípulo Ajá. de Siqueiros y canadiense nacionalizado mexicano, se casó con una mexicana, también maestra muralista, que fue mi asesora de tesis también. Y bueno,
cuando las enseñanzas que tuve con el maestro Belkin fueron muy fructíferas. Nos mostró fotos de su taller y es un taller mega gigante, muy rico en obra y en instrumental. Él era un virtuoso del aerógrafo y bueno, Belkin muy importante a nivel de la cultura del muralismo, de la cultura mexicana, y innovó porque creó un movimiento que se llama los interioristas. Los interioristas Ok. a nivel de mural, ellos trataban de captar la esencia del ser humano a través del arte público. Entonces es un maestro muy importante. A través de ellos nos dio libros. Ese es uno de sus libros de Arnold Belkin, se lo recomiendo. Arnold Belkin Ah, muy bien. se llama Contra la amnesia. Contra la amnesia. En este libro se refiere a la falta de que tenemos para olvidar el vicio que tenemos, el problema que se tiene como humanidad de olvidar cosas de la historia, en donde si los retomáramos nos iría mejor como seres humanos. Sin embargo, pues Contra la amnesia es un libro básico que debe de estudiar el muralista y nosotros lo impartimos acá en la Escuela de Muralismo Siqueiros en Pochindeje. Pero bueno, regresando al tema, ese es Sí, el sí. libro que también si lo buscan es posible, no lo he encontrado digital, pero yo lo tengo digitalizado. Bueno, aparte con las clases del maestro Arnold Belkin, cuando me revisaba los trabajos, me dio mucho impulso. Realmente me dijo, mira Jesús, ven, realmente tienes madera para muralista, pero haz esto, la obra tiene acá, la composición, el peso y todo esto. Me quedé muy sorprendido porque le dio al toque exacto de corregir mis cosas, mis bocetos, y de ahí seguí sus consejos. Te recomiendo este libro, tú acude a los clásicos, ya no vayas a la copia de otro pintor, sino vea con los griegos, ve con el origen del conocimiento donde vayas a investigar y búscame 3 líneas de investigación que quieras realizar a nivel visual. Entonces, en eso estábamos con la asesoría, todo esto en las 10 sesiones y pues ya no tuve oportunidad de seguir el conocimiento con él. Eh, Cuando se presentó el curso, yo me salí de ahí y bueno, es la diferencia entre lo académico, eh, la academia y el aprendizaje con el muralista aplicado, podríamos llamarle la fusión de los dos, sería como la praxis, la Ajá. práctica y la teoría. Entonces yo ahí entendí que en la academia nos daban la teoría, nos daban, en ese caso el maestro Arnold Belkin sí nos hubiera dado la práctica, pero pues ya no pude seguir con él, ¿no? No se dio la Entonces yo me oportunidad. salí, ajá, no se dio la oportunidad y no sé si por algo pasan las cosas y haya sido una situación afortunada en cuanto a que la elección que tuve de abandonar la carrera fue acertada. Ahí yo tenía un problema existencial, así como nos ocurre Ok. a veces en esa edad Sí, sobre sí, sí, todo, sí. y entonces, y con mis compañeros de grupo, en ese entonces, en el 80 y tantos, 86, 80 y 89, mejor sí, 88, 89, ahí manejábamos mucho la idea de que no necesitamos papel para ser pintores. O sea, eso para mí, yo que me digan licenciado en artes visuales no me va a servir de nada. A mí lo que me sirve es yo poder encontrar mi pintura como el grado más alto de elevación, de conocimiento y aprendizaje y plasmar lo que traigo en la cabeza. Esa es mi Sí. pintura. Entonces, eso hicimos y varios nos salimos así, de repente, como decía, faltando un semestre, nos salimos como ocho compañeros y yo les dije, yo voy a Cuernavaca, ¿ustedes a dónde se van? Pues yo me voy a mi lugar de origen y así. Abandonamos y dejamos a los compañeros que terminaron su licenciatura. Bueno, total que duré con el maestro Silverio, estuve aprendiendo con él un año y medio y después él nos corrió y nos mandó a nuestro lugar de origen a enseñar lo que ya nos había enseñado él y Ajá. a divulgarlo, a formar a los jóvenes, que era como la continuidad, ¿no? Entonces la experiencia con el maestro Silverio fue muy fructífera, pero yo ya no regresé a la licenciatura.
Tardé 7 años en Morelia tratando de formar la escuela de muralismo que nos había inculcado el maestro Silverio, y cuando faltaba un semestre, un año para que terminara el plazo que podíamos titularnos, me hablaron por teléfono, de esos teléfonos que se dan el roscado, no Ajá. había celulares ni nada. Levanté el teléfono y pues sí, le hablo de la Escuela de Artes Plásticas. Agua, me sorprendió, sí, sí, aquí en mi casa dejé ese dato. Dígame, le informamos que tiene un año para titularse, si no se le va a suspender sus estudios, quedaría rezagado y ya no se podría titular, ya no tendría validez sus estudios. Ok. Bueno, pues entonces reúno dinerito, mis hermanos, mi hermana me ayudó, mi hermana mayor Ajá. me ayudó y me mandó a titularme. Voy y me titulo y ahí entré en contacto con Armando López Carmona, otro maestro discípulo de Diego Rivera, en donde él estaba dando fresco. Y, Ajá. y me comentó, si tú no te hubieras salido al momento, pues terminabas con Belkin y te hubieras pasado conmigo al último semestre. Entonces, bueno, maestro, pues ya estoy aquí. Sí, adelante, pues entonces cursa, Jesús, intégrate y termina tus estudios. Bueno, total que ya conocí al maestro Armando, también falleció hace, sí, él hace como 3, no tengo la fecha exacta, pero ya también, ya pasó a otro plano. El maestro muy generoso, una persona bien consciente y que creó una tesis de perspectiva poliangular, una variante de la tesis del maestro Siqueiros, que se llama entorno relativa. Esa también está si la buscan, se llama así, composición entorno relativa. Y la Ah, ok. composición entorno relativa es parecida a la composición poliangular, pero engloba más la cuestión de integración plástica visual a nivel exterior. Él integra Ok. los carros, las personas, las mesas, las sillas, los postes, todo esto. Entonces tiene una tesis aplicada y explicada muy, muy padre. Y bueno, también es lo que también les damos el documento cuando están aquí en el taller de muralismo en Pochindeje. Y esos libros son básicos para quienes estudian esto del muralismo. Bueno, entonces esa fue la experiencia y no hay mucha diferencia en la academia y en los talleres libres. No hay ninguna diferencia. Hay maestros Ajá. también muy reconocidos y ahorita está Alfredo Nieto a cargo de la enseñanza de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la FAT. El taller de muralismo lo da él y Alfredo Nieto es discípulo de Nishizawa. Nishizawa Justo, es uno de los muralistas. ajá, justo, bueno, antes de llegar al tema del doctor Alfredo Nieto, quisiera, por ejemplo, retomar un poquito de la historia que usted comentaba. Este, digamos, llega el momento en el que usted le envían a, a Morelia a generar o a intentar generar la primera Ah, sí. escuela de muralismo en esta, que era su intención, pero en ese transcurso, en este tiempo, ¿qué es lo que sí logra consolidar en esos espacios? Ok. O usted se dedica plenamente a tratar de formar esa escuela, genera un taller o genera Sí. obra, o qué es lo que particularmente sucede con la vida del Maestro Jesús en ese tiempo? Digo, antes de tener que regresar a tener a terminar la universidad. Ah, sí, mira, buena pregunta. Ahí, sí, se probó todo lo que comenta Miguel, ahí en esa escuela experimental. Cuando yo me salgo de la licenciatura que fallece el maestro Arnold Belkin, yo ya no pensaba regresar. Ya decía, no, pues yo soy muralista con o sin papel. Entonces, me fui a Cuernavaca y allá el maestro Silverio tenía una actitud, un comportamiento, una disciplina muy fuerte, tipo soldado. Así pasaba y con la mano dura, esto me lo borras o él te lo borraba. Eso está mal o te bajas del andamio, ya ahorita ya no pintes, ya nada más quédate allá viendo. Y Y, ahorita ya híjole, no en pintes, serio, eso está en, mal.
O sea, pero esa era su con voz enseñanza. fuerte y sí. Entonces, me sirvió muchísimo, una enseñanza muy dura, muy estricta, pero muy capaz, o sea, muy certero en todas sus cosas, muy metódico. Él tenía su camioneta, tenía 3 camionetas, la suya, la personal, la de los alumnos y la del material. Son camionetas que estaban pintadas tipo soldado, así camuflajeadas, color verde militar. Él también andaba vestido de militar y pues sus botas bien boleadas, y también eso nos imprimió la disciplina, nos dio hospedaje, alimentación para cada uno de los jóvenes que íbamos representando un estado. Yo fui representando a Michoacán. Cuando me salí de la licenciatura provenía del DF, pero vi que había muchos del DF. Entonces me formé en la fila de los compañeros foráneos y me aceptaron. Ya quedé registrado como Michoacán, y a la larga el maestro me decía Michigan, ya viene el Michigan, y así entre la cábula y todo eso. Y Ajá. ok, Michigan, muévete para acá, muévete para allá. Bueno, total que él llegó y es una historia, son muchas historias que me gustaría comentar, me gustaría ¿Podría platicar, no compartirnos en un algunas? espacio. Sí, algunas, pero quizás en otro momento, o quizás estaría bien armar un libro del maestro Silverio en donde se platique eso y Ok, publicarlo, porque no se debe estaría de genial. perder, ¿no? Sí, 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 sí. el maestro Silverio organizó 3 cursos nada más. Yo estuve en el primero Ah, y el curso vaya. de 3 meses, ¿no? Pero el cartel decía, Movimiento de Muralistas Mexicanos te invita a participar en el renacimiento mural, sirviendo a la patria. Entonces era algo como importante, era nacionalista todo su discurso, toda su actitud, pero nos llenaba de un fervor nacionalista muy importante, y entonces fuimos con ese ímpetu. Llegamos allá con greña larga, llegamos allá con toda la actitud de trabajar, pero sin rasurarnos, todo así, y allá nos convirtió en soldados. Ahí llegando nos dijo, te registras, aquí está tu overol, tus botas, tu sábana, tu cobija, tu plato, tu cuchara, tu vaso, y aquí aquí está el bono de que te van a estar dando 10 pesos cada domingo, y aquí está el domicilio donde vas a ir, y aquí está tu libreta, tu lápiz, todo nos dio, todo un equipo, un kit. Entonces se sentía uno emocionado porque iba a entrar al curso. Después nos llevan a un lugar alejado de la ciudad, en donde había un terreno y había como tipo crujías, como tipo cárcel, en donde llegábamos, eran cuartos, cuartería, en donde el piso de rústico, y llegábamos a nuestra litera con el número asignado. Y Ajá. afuera había un campo grande, tipo de tierra, no había pavimento ni nada. Estaba el baño afuera y estaba el lugar donde, la cocina también exterior. Entonces era un lugar donde nosotros nos teníamos que preparar la comida y convivíamos con los compañeros. Después en las clases nos trasladábamos a Cuernavaca, y el que llegaba tarde ya no lo admitía, o sea, era una disciplina fuerte. Cuando llegábamos nos impartió 8 materias, y la materia que él impartió, otros 7 maestros aparte, pero él impartió estrategia y supervivencia. Esa materia se trataba de que nos iba a dejar un pueblo, y ahí teníamos que desarrollar, a un tiempo cuando él regresara ya teníamos que tener el mural iniciado y teníamos que tener dinero para mostrarle, mire, ya salía adelante económicamente. Entonces nos Ah, enseñó técnicas caray. desde el boteo, subirnos al camión y botear y explicarle a la gente, y entonces todo ese proceso de socialización yo nunca lo había hecho, y nos expuso así, nos aventó al agua y tuvimos que salir a flote, pero le agradezco mucho al maestro Silverio, realmente de los maestros que más me han enseñado, y bueno, en esa ocasión nos dejó en un pueblo. Ya nosotros hicimos una manta, nos fuimos de casa en casa y en los negocios, buscando, ofreciendo los cuadros que teníamos que producir al momento, pero rápido, o artesanías. Y yo lo que hice fue ofrecer rótulos, y ya me encargaron varios rótulos.
Los desarrollé con varios de mis compañeros y el pintor de mis compañeros, que éramos 23, que el que vendía un cuadro le ayudaba a los demás para comer, porque no teníamos para comer. Esa era la idea. O sea, si no pintabas en ese mismo día y si no vendías algo, pues al día siguiente ya no comías. Del poco dinero que llevábamos se nos iba a terminar. Bueno, de eso se trataba la materia y afortunadamente sí logramos el mural, logramos salir a flote y pasamos nuestra asignatura de estrategia y supervivencia. Después, cuando salí con del maestro, me entregó una carta muy bonita invitándome a quedarme en el movimiento de pintores muralistas mexicanos y se le entregó nada más a 4 personas, 4 de los estudiantes que estábamos ahí. Vaya, eso indica digamos, como que el nivel en el que de alguna manera usted ya se encontraba, ¿no? Digo, para que el maestro Silverio lo considerara dentro de los 4, o sea, de un total de 27 alumnos, pues, o sea, ya eso ya está hablando de cierta calidad. Muy bien, platíquenos entonces. Invitó a 4, pero a los demás sí, ya nada más les dio su pasaje, los despidió bien, su reconocimiento, inauguramos los murales que se hicieron en esos 3 meses, aprobamos las materias y adiós. Y en el caso de nosotros, nos dijo el maestro Silverio que si íbamos a estar con él, que íbamos a aguantar la disciplina, pero que lo que habíamos vivido no era nada a lo que íbamos a vivir después. Y tenía razón porque nos puso un overol negro y empezamos a aprender la técnica del andamio en malla, en hamacas. O sea, su sistema de andamiaje fue pintar en un muro, en una bóveda interior a 15 metros, por la bóveda de adentro de un mercado, en donde él ya llevaba ahí 12 años pintando un mural y movía una red monstruosa que medía 20 por 10 o 12 metros y la iba moviendo con cuerda de acero, de los hoyos de las lámparas, de ahí se atoraba, iba subiendo con garrucha y la iban subiendo. Total que era un sistema novedoso, ahí lo tengo en la tesis, precisamente comiendo la tesis de maestría, no de licenciatura, en donde ahí describo y hay las fotos y todo esto. Total que cuando trabajé ahí, se presentó Televisa a hacer un reportaje de un periodista que se llamaba Ricardo Rocha, homólogo al periodista que está ahorita de Ricardo Rocha, pero este periodista falleció se cayó su helicóptero por allá en el 90 y tantos. Fue un accidente muy sonado en donde fallecieron todos los tripulantes, pero bueno, ese mismo periodista llegó en helicóptero a Cuernavaca y lo vimos, lo recibió el maestro porque nosotros éramos jóvenes. De hecho, no podíamos hablar cuando estaba hablando el maestro. Así era la disciplina, todos formados y callados, y ya hablaba el maestro. Bueno, total que lo recibió al reportero y le llamaron a ese reportaje la técnica de las arañas. La técnica de las arañas consistía en subirnos en la red y caminar por dentro. Es una experiencia fabulosa que se relata ahí y hay un video en Facebook en donde se ve todo eso y nosotros estábamos suspendidos allá con una línea de seguridad y un arnés a 15 metros de altura, pero pintando nada más con un solo color y con una brocha de 8 pulgadas y aparando la pintura, las gotas en el pecho. Por eso una pechera. Nos poníamos una pechera grande así como un cartón grueso aquí, porque íbamos a estar pintando de un color y ya teníamos el código de entre nosotros, el acuerdo de que el que pintara amarillo, que tenía que bajar y suspender la actividad cuando pintara 4 horas, porque si no le da vómito. O sea, de ver tanto el amarillo, eran metros y metros que pintábamos, son kilómetros lo que se pintó en ese mural de la bóveda del mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca, Morelos. Una bóveda inmensa. Esa bóveda ganó el premio internacional de arquitectura de construcción prefabricadas por un mexicano. No recuerdo bien el nombre del arquitecto.
Vaya, vaya. No recuerdo bien pero son bóvedas curvas, es abovedado y tienen nervaduras, o sea, tiene en donde se enciman, hay una abertura aquí en la azotea para la ventilación y pues nosotros pasábamos y nos bajábamos a la red. Entonces, bueno, ahí se ve todo en el video y esa experiencia es como caminar en la nieve porque era pesadísimo. De hecho, teníamos que hacer ejercicio previamente los días anteriores para poder subir a la bóveda, porque si no se acalambra uno, no puede caminar porque te sumes, esto es estar pisando en la nieve. Es tan pesado que se hunde tu pie en la red y Ajá, te tienes ajá. que llevar botas. Bueno, total, los overoles terminaban de la parte del trasero, terminaban rasgados y eran de mezclilla gruesa por el forcejeo, la frotar, donde nos sentábamos con la cuerda. Entonces ahí el maestro Silverio nos comentaba, yo les compré el overol con doble nalguera, así nos decía él, porque doble rodillera y doble nalguera, doble Ajá. codera, porque ya sé que va a ocurrir esto. Entonces, esa era la vestimenta que utilizábamos y nos vemos como mineros. Ahí está en la tesis las fotos en donde pintábamos en la noche porque no se puede pintar de día, le caen las gotas a la Ajá. persona abajo que está comiendo gorditas, a los que están comprando cosas. Entonces se pintaba todo de noche y utilizábamos una lámpara y un intercomunicador. No había celulares en ese momento y el intercomunicador nos decía el maestro desde abajo que estaba guiando el mural, Michigan, muévete a 7.4. Y entonces había una retícula arriba que ya se había trazado y moverse a 7.4 de 7.3 eran 2 metros, 2 metros para Vaya. arriba o 2 metros para abajo. Ajá. Y entonces ahí se ve el mural y ahí se ve la red y todo más ejemplificado. Bueno, total que fue una experiencia sumamente impresionante, terminaba uno agotado y ¿Cuánto también tiempo se aventaron en ese proyecto? Perdón por interrumpirlo, pero ¿cuánto este, tiempo se aventaron en ese proyecto para terminar el mural? sí, ese mural ya tenía el maestro pintando ahí 12 o 15 años. Y yo llegué al curso, al primer curso, y pinté 3 meses. Y le faltaban a él otros 15 años para terminar el mural. El maestro decía que era el mural más grande del mundo porque el Poliforum Cultural Siqueiros mide 4.800 metros cuadrados. El mural de Siqueiros allá en, este, en, en, la, en la Ciudad de México, en el World Trade Center, ¿no? A un lado ahí. Y este mural de él medía 10.400 metros cuadrados, o sea, más del doble del maestro Siqueiros. Eran figuras enormes en donde una sola figura se pintaba de un solo color y no se pusieron sombras ni luces. Se pintó todo en plano y con una línea negra porque estaba haciendo remembranza a las pirámides, a las pinturas de las pirámides, a lo prehispánico. Y Ah, de ok. hecho era imposible pintar una sombra porque nos hubiéramos tardado ahí un mes en cada figura. Era imposible, no se podía realizar. Entonces, desde abajo se veía la pintura plana como un mapa de figuras planas. Ajá. Bueno, total que ese mural, yo participé ahí los 3 meses del curso, no, de los 3 meses del curso no tocamos un solo nada, nada más veíamos y tomamos nuestras materias y después en un año él me invitó y ahí pude pintar, pero me dio nada más una comisión de alguna figura y fue toda mi participación durante todo ese año. El tiempo que estuvo Este, ahí, usted solamente pintó eso. sí, sí, la bodega estaba llena. Estoy hablando de un salón de clase normal, convencional, lleno de cubetas de pintura de esmalte alquidálico. Se diluía con gasolina en lugar de thinner y él lo conseguía por medio de donaciones y por medio de otras, hacía bailes y rifas y conseguía la pintura. Es impresionante la cantidad de pintura que se llevó ahí para pintar 10.800 metros cuadrados. Total que cuando terminamos el curso, el maestro, bueno, cuando terminé el año, ya estaba enfadado con nosotros,
el maestro Silverio ya, bueno, al menos conmigo, y ya me dijo, te vas, Michigan, ya estás pintando mal, ya vas, inventó cualquier cosa para ya. Entonces yo le dije, ya enojado, le dije, no, no me voy, maestro, es que yo quiero seguir aprendiendo, y logré quedarme otros 2 meses, pero después me corrió 3 veces, y la última vez ya me llamó y me dijo, me sentó en un lugar ahí, siéntate ahí enfrente, mira, de manera tranquila, mira, Michigan, quiero que ya te vayas a otro lado, ya no quiero verte. Y quiero que cuando yo me entere de ti, sea a través de que ya hiciste noticia de que ya estás trabajando murales. Entonces, no regreses si no tienes eso. Total que yo hasta hace 2 años y medio que falleció, todavía tenía la idea de ir a buscarlo, de ir a platicarle, de decirle, maestro, creí que iba a ser eterno el maestro, pero me sorprendió su fallecimiento y ya me quedé sin ir a mostrarle que yo ya había formado una escuela en Morelia, luego en el DF, luego en Xochimilco y por último aquí en Hidalgo. Después de esta Una pausa, disculpa. no se preocupe, adelante, entiendo perfectamente. Nos quedamos en la parte donde, bueno, estaba hablando con el maestro Silverio, donde le dice, pues sabes qué, ya hay que cambiar de rumbos, ya tienes que hacer, digamos, prácticamente le dijo, tienes que hacer tu propio camino. Y de ahí, Ajá, exactamente. y de ahí se va usted a Michoacán y empieza a trabajar sobre la escuela de muralismo, que imagino que esa era como la intención. ¿Y qué sucede ahí? O sea, ¿cuáles fueron, digamos, como los pormenores de su viaje o de su estancia en Michoacán? Sí, justamente, qué bueno que lo menciona, le diste el clavo, utilizó esa frase, dice, haz tu propio camino, Jesús, pero con mucha paciencia para que ya no me fuera a quedar. Y me dijo, mira, el espacio que tú dejas, yo lo voy a utilizar para otro pintor joven también y que le pueda enseñar y que pueda también realizar actividad en su comunidad, así que ya llégale, como quien dice. Y sí, muy rudo el maestro y palabras fuertes Ajá. y mucha maldición, pero se escuchaba con gracia y todo, y yo lo tomaba muy bien, o sea, todo lo que me decía él era para mí la ley, ¿no? De que me lo estaba diciendo de buena manera, de buena voluntad, y me estaba conduciendo hacia lo que me tocaba. Entonces, pues sí, me dijo que me prestaba este libro. Después yo compré el mío, o sea, le regresé cuando me lo prestó y yo compré el Ajá. mío. Ese es un libro que se llama Inventario del Muralismo Mexicano de Orlando Suárez. Este libro tiene, es Editorial Universidad Autónoma de México, tiene Ajá. en su interior la investigación de un cubano que vino a México, también muralista, también pintor, y anduvo recorriendo toda la República Mexicana y entrevistó a los muralistas, por eso me parecía muy importante tu labor, entrevistó Ah, a los ok. muralistas de la época y sacó todas las técnicas que se estaban ocupando desde antes. Entonces, en las pláticas venía las técnicas que habían ocupado ellos desde su inicio como profesionistas y de otros compañeros. Entonces, recopiló y sacó que se han ocupado 140 técnicas, más o menos, ¡Guau! para la pintura en muralismo, la pintura mural como tal. ¡Sas! Entonces, ahí maneja técnicas porque va manejando en fechas. O sea, cuando fue a Jalisco pone tal muralista y discípulo de Orozco, José Clemente Orozco, la fecha y la técnica que se manejó. Entonces, hay un listado de las ciento y tantas técnicas en donde he visto que es desde temple, hay 22 temples o más, técnica al encausto, al fresco, las distintas técnicas. Hay también al óleo, hay plastocemento, hay ferrocemento,
hay muchísimas técnicas que incluso no se conocen ahí, pero que el muralista tampoco quiso dar la fórmula. Entonces, pero sí está registrada. O Y sea, bueno, ahí hay un arsenal de cosas. Es una maravilla el libro, porque Orlando Suárez, siendo cubano, vino e hizo esa investigación documental aquí en México. Se tardó varios años y fue una tesis que él presentó para titularse en Cuba. Entonces, el libro es icónico para el muralista y aquí lo tenemos en la Escuela Siqueiros para tu consulta y para tu servicio, Miguel, que puedas venir, tomar fotos, muchas, escanearlo, lo que sea. muchas El gracias. chiste es divulgar toda la información. Muchas gracias. Créame que, por ejemplo, este tipo de información que muchas veces escapa, en general digo, para todas las personas que en algún momento a lo mejor han estudiado un poco sobre el tema y para otros tantos como yo que pues vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, este tipo de información y Sí, sobre las técnicas que usted está platicando, imagínense, yo creo que yo conozco como 4 o 5 nada más. Ahora usted me dice que hay igual. 140 y tantos. ¡Ah, qué mundo tan grande!, Sí, ¿no? Inclusive sí, lo otro que algunos comentaban es que nosotros debemos de ir innovando en cuanto a las técnicas sí, supuestamente que se usan, pero imagínense, o sea, dentro de todo esto existe una gama de técnicas que ya se trabajan y no las conocemos. ¿Cómo podríamos innovar, no? Entonces, así quizás es. tendríamos Exactamente, primero, tendríamos que exactamente. primero hacer como así como un aprendizaje de todas esas técnicas y al final, Sí, entonces podríamos decir, ahora sí yo propongo esto, ahora sí mi innovación es esto, pero tendríamos obviamente que conocer todo esto. Bueno, ese fue así como el paréntesis, pero bueno, adelante. Entonces, digamos, estábamos en lo de que usted se fue a Michoacán, estaba empezando con todo este andar en el tema del muralismo, porque obviamente su carrera pues ya es de años, ¿no? En el tema del muralismo, pero hablemos de ese tiempo que usted estuvo en Michoacán. ¿Qué hizo usted en esa época? sí, mira, rápidamente, antes voy a hacer el paréntesis, Ok, voy a sí, sí, mostrar sí, sí. aquí se ven las técnicas, el cuadro de técnicas. Entonces, maneja muchas cantidades de acrílico y dice acrílico sobre aplanado de concreto, acrílico sobre triplay, sobre vidrio, sobre placas de celotex, sobre tela, sobre loneta, sobre concreto, asbesto cemento, masonite, fibracel, plástico con interacción de pequeñas placas de cerámica, de yeso, de cemento, placas de aluminio, tela de lino, y bueno, así se va. Eso es en el acrílico. Wow. Y después se va hasta relatar todas las técnicas en este libro. También otro paréntesis, al mostrar el libro de Orlando Suárez, que es una investigación seria, tiene estadísticas, al final tiene el glosario de los libros en los que se basó y maneja estadísticas y fotos y todo. Aparte de este libro ya mostrado, sería conveniente también que la secuencia de esta actividad que estás emprendiendo, pues que sea eso, relatar libros, por ejemplo. Y en la escuela Siqueiros, aquí en Pochindeje, tenemos la idea de crear una biblioteca con acceso para todos de los libros que cada quien pueda tener. O sea, que entre todos los muralistas escaneemos y mandamos a un drive una biblioteca digital para que todos puedan consultar los libros que todos tenemos, para Fíjense que compartirnos conocimiento y esa es una son varias, excelentísima idea, ¿no? Más que nada porque sí, creo que más allá de contar un espacio con el acervo audiovisual de todos los que están incorporados al movimiento muralista, sería muy conveniente precisamente tener a lo mejor un espacio también digital donde se pueda encontrar toda esta información y que pueda servir de ayuda a todos los compañeros, ¿no? Y más que nada en el crecimiento y su formación y todo lo que quieran realizar acorde al tema del muralismo. Es genial la idea que usted está claro, planteando. Muy bien. claro, por eso te comentaba que son como líneas de trabajo que se abren a partir de tu línea de trabajo que abriste en entrevistas.
Sí, es muy bueno esto, el inicio, esto puede ser la base para crear esa biblioteca digital y ahí enriquecernos todos y que tenga carácter público, pero requiere desde luego una chamba, un trabajo, tú lo sabes, lo que estás haciendo requiere mucho tiempo y esfuerzo, y así también formar la biblioteca digitalizada y también requiere de un marco legal para que no se vaya a entender que se está comercializando ni nada, sino que estemos enmarcados en la divulgación de la literatura, pero ya con un permiso, que debemos de hacer un permiso con un abogado, debemos de ver el mecanismo para protegernos y que las editoriales no vayan a decir, bueno, pero no están autorizados a difundir mi libro, ¿no? Entonces, pero tenemos todas las de ganar porque eso es en el marco de una universidad, nos pueden respaldar para conseguir ese permiso y sobre todo porque lo estamos haciendo con afán académico, o sea, no vendiendo un tiempo aire, no vendiendo una página de un libro, ni mucho menos el libro, pues todo marcha bien. O sea, siendo académico de divulgación, no tenemos ningún problema siendo de carácter todo académico. Entonces, bueno, de ahí es bueno el respaldo de la universidad. Ahora, así como la biblioteca, también sería importante que, que tengamos el maestro Everardo tenía también la idea de crear una hemeroteca, un archivo de imágenes de los murales que utilizamos, cada quien desde luego con su ficha técnica, todo con el autor, dándole los créditos al autor, pero sí él manejaba como un banco de datos de imágenes para el muralismo. Pero bueno, ese ya sería otra, es un comentario aparte de lo de la biblioteca.